Saludos, mi querida cibernauta. ¿Alguna vez te has sentido como estancada? Que no logras alcanzar tus objetivos, que miras a otros lados y ves mujeres que han llegado tal vez donde tú soñaste llegar, donde tú pensaste que estarías en este tiempo de tu vida. ¿Alguna vez te has sentido como fracasada, que no lo has logrado? ¿Cómo podemos definir el éxito en una mujer? ¿Quién es más exitosa? ¿Una alta ejecutiva en una empresa? ¿Una emprendedora que inició su propio negocio? ¿O una ama de casa que se quedó en casa a tiempo completo cuidando a sus hijos, atendiendo su casa y cuidando a su esposo? Hola, yo soy Emma de la Cruz. Soy esposa, madre de 3 hijos y soy una profesional de vastos años de experiencia donde finalmente me estoy ocupando en el área de educación por más de 20 años. Y créeme, sé exactamente cómo puedes estarse sintiendo, porque en un momento determinado de mi vida pude haberme sentido igual. Es más, en momentos determinados de mi vida me sentía exactamente así. Sentía que no avanzaba, me sentía una fracasada, sentía que no había logrado mis objetivos. Me miraba y miraba mi edad y miraba a otras mujeres, tal vez de mi misma edad o más jóvenes que yo, que según yo eran más exitosas que yo. Hasta que un día yo me detuve y fui a la fuente, al lugar donde yo podía encontrar las respuestas a lo que estaba sucediendo en mi vida. Y exactamente eso es lo que procuramos a través de Mujer Virtuosa. Quiero agradecer a todas las personas que hicieron sus comentarios en nuestro primer episodio. En el día de hoy vamos a dedicarnos a analizar, a hablar, a conversar entre nosotras. ¿Qué es el éxito? ¿Dónde podemos medir el éxito de una mujer? ¿Qué mujer puede decir que ha alcanzado o ha llegado al lugar donde se lo propuso en el momento en que salió de su bachiller, de su graduación tal vez de universidad y dijo, en 5 años allí es donde quiero estar, en 10 años ahí es donde voy a llegar? Porque seamos honestas, cuando salimos a la vida, salimos llenas de sueños, de ideas de lo que la vida ha de ser, de lo que queremos que sea nuestra vida. Y de repente nos encontramos de frente con una pared llamada la realidad. Lo que la vida tenía preparado para nosotros o donde nos llevaron nuestras decisiones. Es importante que como mujer nosotras sepamos qué espera nuestro Hacedor de nosotras. En nuestro episodio anterior hablábamos acerca de que quien determina el propósito ulterior final de una persona es su Hacedor. Y en Mujer Virtuosa nosotras creemos que quien determina exactamente cuál es tu propósito y el mío es nuestro Hacedor. Puede ser que tú te pases de ola en ola buscando respuestas, que veas y busques el libro del último autor que escribió acerca de la mujer o la autora. ¿Qué es ser una mujer? ¿Qué debe esperarse de una mujer? ¿Cómo debe ser la mujer de hoy en día? Mujer exitosa en un mundo moderno. Ponle tú el título. Pero no importa a cuántos libros tú vayas, ninguno de esos libros tendrá la información del que te dio la forma y del que te diseñó. Así que yo te animo a dejar de luchar contra aquello que tal vez no hace sentido a lo que es tu realidad, para comenzar a buscar tu verdad en Dios. Yo te invito a venir a los pies de aquel que te puede guiar de manera certera, de manera tierna, de manera segura a las respuestas que tú tienes en tu vida.
Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Vivimos en una sociedad donde nos hacen sentir como mujer que para nosotras ser exitosas debemos de haber alcanzado cierto estatus social, cierto estatus laboral, cierto estatus económico. Nos hacen sentir que si no nos hemos casado a una edad específica, fracasamos. Nos hacen sentir que si nos casamos, pero no tenemos hijos, no lo hemos logrado. Nos hacen sentir que si nos casamos, pero no vivimos el matrimonio perfecto, somos unas fracasadas. No lo hemos logrado porque no hemos puesto el suficiente empeño en lograr el objetivo que nos hemos propuesto. Porque vivimos en una sociedad que mide el éxito con relación a la grosura de nuestra cuenta bancaria, a la altura de la torre donde vivimos, al año del carro que nosotras conducimos. Mira, y aún en la iglesia medimos la bendición en torno a estas cosas y vivimos expectantes de lo que viene para mí. Y vivimos buscando a veces palabras que nos bendigan. Y esas palabras que nos bendigan casi siempre van ligadas a algo económico o a algo material. Es que esa actitud de algo grande viene para mí siempre nos va a hacer sentir insatisfechas. Y es importante que tú sepas que algo grande ya llegó para ti. Lo más grande que podía llegar para tu vida era encontrar quien te diera propósito, dirección y sentido. Y ese es Dios. Y Él, si aún no tienes una relación con Él, quiere guiarte a una relación donde Él pueda tener una conexión directa contigo y donde Él pueda guiarte, donde Él pueda hablarte, donde Él pueda susurrar de manera tierna a tu oído. Mujer Virtuosa es un espacio que procura que juntas podamos ser guiadas por nuestro Señor y por su palabra a nosotras alcanzar ese propósito. Es importante que sepas algo. Al momento de escoger el nombre de este espacio, muchas personas con quien los compartí me decían, wow, sí, es un buen nombre. Tú eres una mujer virtuosa. Y la verdad es que nada que ver, nada más lejos. Al contrario, estoy en este caminar, al igual que tú, logrando alcanzar el objetivo. La palabra de Dios dice en Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Al parecer es bien difícil encontrar a una mujer virtuosa, pero a mí me gusta pensar que era difícil encontrar una mujer virtuosa en el contexto en el que el proverbista lo escribió. El proverbista escribió este proverbio, o los proverbios que están en Proverbios 31, en un tiempo en el que no teníamos la dádiva de Dios que tenemos ahora. Ahora, tú y yo tenemos la dádiva del Espíritu Santo y tenemos la gracia regeneradora que puede hacer posible que tú y yo podamos llegar a ser mujeres virtuosas y que nuestros esposos puedan decir desde nuestros hogares, mi esposa es una mujer virtuosa. Y no por nuestras propias capacidades o por la habilidad que tú o yo podamos tener, nada que ver, sino, como decía, por ese poder regenerador que tiene el Espíritu Santo para obrar en nosotras aquello que para nosotras, a nuestros propios ojos, pudiera parecer imposible de lograr. Es en este diga el débil fuerte soy que nosotras podemos llegar a los pies de nuestro Señor y decirle, Señor, en esta área de mi vida donde yo soy débil,
yo necesito que tu poder se perfeccione en mí. Y yo no sé cuál es esa área de tu vida. Yo he ido identificando áreas en la mía. Y yo voy donde mi Padre y le digo, Señor, yo necesito que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Entonces, atendiendo a esa pregunta que hicimos al principio, ¿quién es más exitosa? ¿Una alta ejecutiva de una empresa? ¿Una emprendedora? ¿Una joven madre que inicia su hogar? ¿Una mujer que no se ha casado y no ha llegado aún su esposo? ¿Una mujer que se casó pero aún no ha podido tener hijos? ¿O tal vez ya le dijeron que no podrá tener hijos? ¿Quiere decir esto que ella es un fracaso? ¿Quiere decir que el que no tengas un esposo, aunque tal vez lo está, ya llegaron y van por los segundos o terceros? ¿Quiere decir eso que no lo lograste? O sea, que no lo alcanzaste, que no alcanzaste el éxito porque pensaste que el éxito vendría cuando tuvieras un hogar tuyo, con tu esposo, con tus hijos. Pensabas cuántos hijos tendrías, que sería una hembra, que sería un varón, y ya tenías hasta el nombre de cada uno. Pero sencillamente eso no fue lo que te trajo la vida. Y hoy te encuentras en una etapa de tu vida, tal vez soltera, tal vez casada, sin poder tener hijos, tal vez casada, llena de hijos, pero tuviste que colgar los títulos para encargarte de tus hijos y atender a tu hogar. Tal vez siendo una empresaria exitosa, donde tus niveles de venta desbordan lo que jamás imaginaste, pero aún así sigues sintiéndote insatisfecha porque sientes que no has logrado todo lo que quieres lograr. ¿Cómo podemos nosotras definir el éxito? ¿Cómo nosotras podemos decir, he logrado el éxito en mi vida? Y yo creo que la mejor manera que podemos decir que alcanzamos el éxito en nuestras vidas es habiendo logrado el propósito de Dios para cada una de nosotras. Hay una porción en la palabra de Dios que está en el libro de los Hechos y está hablando acerca de David. Dice, David fue un rey del pueblo de Israel y fue un rey al que Dios le profetizó que a través de él iba a nacer el Mesías prometido, el Cristo. Dios le dio esta promesa a David. Y entonces, refiriéndose a David en el libro de los Hechos, dice, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió, es decir, murió y fue sepultado con sus padres. David, después de haber logrado, alcanzado, cumplido con el propósito de Dios para su generación, murió. Y sería muy difícil, ¿verdad?, que nosotras tengamos que esperar a morir para saber si logramos o no logramos alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, yo francamente creo que nosotras podemos tener un atisbo de saber lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, sino tal vez su propósito pleno de para qué yo estoy aquí en la tierra y para esto fue que te planté en la tierra de los vivientes. Sí podemos saber lo que es la voluntad de Dios para mi vida y para la tuya. ¿Y cómo podemos saberlo? A través de mantener una relación conectadas con Él. A través de una relación armoniosa con Dios y poder tener abierto un canal de comunicación constante, continua con Él, nosotros podemos escuchar su voz y entender cuál es su voluntad para nuestras vidas. Es que cuando nosotras andamos
conforme a lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, no nos va a importar dónde vivimos o qué carro manejamos o cuántos hijos tenemos o en qué lugar laboramos, si estamos o no casadas. Todo lo que nos va a importar es saber que estamos dentro de el marco de la voluntad de Dios para nosotras, y eso va a traer a nosotros contentamiento. Va a traer a nosotros ese sentimiento de sentirnos satisfechas. Y para mí, eso es el éxito. El tú sentirte satisfecha con tu existencia, con lo que estás viviendo, con el tiempo que estás viviendo en tu vida. Yo recuerdo en una ocasión, cuando mis hijos aún eran mucho más pequeños de los que son ahora. Yo tengo 3 hijos, como te había dicho. Mi hijo mayor tiene 14. Mi hijo del medio tiene 10 años y mi hijo menor tiene 9. ¿Qué pasa? Cuando ellos eran aún pequeñitos, mi hijo menor tenía aproximadamente 1 año, yo estaba a tiempo completo en mi casa, trabajando a tiempo completo. Y yo me sentía literalmente una inútil. O sea, yo sentía que mi vida se circunscribía a cambiar pañales, a preparar leche, a preparar comida, a atender a mis hijos, a llevarlos al colegio. O sea, que mi vida no tenía absolutamente ningún propósito. O sea, ¿cuál era el sentido de la vida si todo lo que yo hacía el día entero era atender a mis hijos, atender a mi esposo y que mi casa estuviera bien, ¿verdad? Pero yo eso nunca se lo dije a nadie. Era como esa sensación de qué desperdicio de vida. Yo no te lo pudiera poner en otras palabras. Sería una historia muy larga contarte dónde yo me veía en ese tiempo de mi vida, o sea, a esa edad. Yo me veía muy distante a lo que yo estaba viviendo. Y yo recuerdo que llegaron a mi casa unas mujeres de nuestra iglesia a orar por mi esposo porque mi esposo estaba enfermo. Y comenzaron a orar por mi esposo. Y de repente, una de las hermanas comenzó a orar por mí. Y me dijo las palabras de parte de Dios. Y yo sé que eran de parte de Dios porque esta sensación de insatisfacción que yo tenía, yo no se la había dicho a nadie, ni siquiera a Dios. O sea, ni siquiera en oración yo había venido delante de Dios y le había dicho, Señor, mírame donde yo estoy. No, era un pensamiento en lo más profundo de mi corazón. Era como una sensación de fracaso que yo nunca la había verbalizado. Y esta hermana se me acerca, ora por mí, pone en palabras exactamente cómo yo me sentía y me dice, estás haciendo, o sea, me dice de parte de Dios, estás haciendo exactamente lo que yo quiero que hagas en este tiempo de tu vida. Estás edificando tu hogar y estás edificando y pastoreando el corazón de tus hijos. ¡Wow! Esas palabras cambiaron totalmente mi perspectiva. A partir de ese momento, yo dejé de verme así como alguien que estaba de más, o sea, un número. Yo me sentía que yo estaba de más, que yo estaba en la tierra, pero que yo no estaba cumpliendo ni sirviendo con ningún propósito, porque aquello para lo que yo creía que yo debía de estar en ese momento, yo no lo estaba cumpliendo. Y ese día el Señor sanó mi corazón. Sanó mi corazón porque a partir de ese día yo comencé a verme haciendo exactamente lo que Dios quería que yo hiciera para ese tiempo. Yo era, como te dije, ama de casa. Trabajaba 24/7 en mi casa. Ese era mi trabajo. Ese era mi empleo. A muchas personas tienden a decir que las mujeres
que no tienen un empleo fuera de su casa no trabajan. No, al contrario. Mis respetos para toda mujer que en este momento de su vida, su trabajo es ser ama de casa. Ese es un trabajo 24/7. Yo digo que uno de los trabajos menos valorados, respetados, remunerados, y no hablo de dinero, porque la remuneración de una ama de casa, de una mujer dedicada por completo a edificar su casa, no hay dinero que lo pague. Me refiero a ser afirmada ya sea por su esposo, ya sea por la sociedad. La sociedad ve a la mujer que está en su casa edificando su hogar y que ha escogido edificar su hogar como una come comida, como una vaga que está ahí viviendo del cuento, sin saber que nada que ver, que no hay trabajo más sacrificial que el dedicarte a tiempo completo a tu casa. Así que si esa es tu realidad en este momento, yo te invito a abrazar este tiempo de tu vida y a ver como una gran bendición el tener la oportunidad de tú estar ahí todo el tiempo para tus hijos. No permitas que la amargura te consuma. A mí por poco en un tiempo me consumió, hasta que el Señor en su perfecto amor para mí llegó a tiempo y me susurró al oído a través de esta hermana y me dijo, no te equivoques. El trabajo que estás haciendo es un trabajo trascendental. El tuyo lo es. Eso no quiere decir que si no estás en tu casa trabajando a tiempo completo, no estés haciendo también una labor importante. Lo que va a marcar la diferencia en toda esta conversación es cuál es la voluntad de Dios para tu vida en este tiempo. Y el único que te puede dar la respuesta a esta interrogante es el Señor. Pregúntaselo. Tal vez, si yo me hubiera atrevido a preguntárselo, Él me lo hubiera dicho antes. Pero yo sencillamente me conformé con consumirme en mi amargura, en sentirme un cero a la izquierda, como decimos en mi país. Un cero a la izquierda, yo me sentía nada. Yo lo que era una ama de casa, sin saber la importancia, el valor que tiene el trabajo de una mujer edificando su casa. La palabra de Dios dice, la mujer sabia edifica su casa. Y eso lo puede hacer desde la plataforma de ser ama de casa o desde la plataforma de ser una alta ejecutiva que no descuide su hogar. Claro, habrá un precio muchísimo más alto que pagar en el proceso, pero Dios es el que nos da la habilidad, la destreza, la fortaleza para alcanzar aquello para lo cual Él nos ha llamado. Tampoco te sientas culpable por no estar dedicándole a tu hijo tal vez todo el tiempo que tú quisieras. La culpa no va a hacer nada a tu favor. Todo lo que tienes que hacer es acercarte a Dios y preguntarle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿cómo lo hago? Pero más importante que todo, lo primero que tú debes hacer es establecer tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Qué quieres alcanzar? ¿Dónde tú quieres ser? O más que dónde, ¿cómo quieres ser recordada? Si tienes hijos, si tienes esposo, ¿cómo quieres ser recordada por tu esposo, por tus hijos, cuando hablen de ti? Cuando tú no estés, o no cuando te mueras, sino cuando tú no estés en ese momento. Si a tus hijos le preguntan de ti, ¿qué opinión tú quieres que tus hijos tengan de ti? ¿Qué tú quieres que tu esposo diga de ti? Y entonces en base a eso establece tus prioridades. Es importante que sepas que si tú tratas de llenar muchos roles a la vez,
vas a quedar desgastada en el camino. Es imposible ser una exitosa profesional, una perfecta esposa y una excelente madre. Tendrías que ser 3 mujeres a la vez y solo eres una. Entonces tienes que decidir. Hay una de esas áreas que vas a tener que sacrificar. Y hay una de esas áreas en las que tú vas a sobresalir, en la que vas a resaltar. ¿En cuál de las áreas tú quieres sobresalir? ¿En cuál de las áreas tú quieres destacar? Esa es tu prioridad. Yo no digo que sea buena ni que sea mala, es la tuya, tu prioridad. Y yo no soy quien ni nadie es quien para juzgarla. Ahora, si yo te quiero animar, te quiero invitar a tomar esa prioridad, la que es la tuya, y presentársela a tu hacedor y decirle, mira, Señor, esto es lo que yo he escogido que sea mi prioridad en la vida. ¿Es esta prioridad para mí lo que tú has contemplado como tu prioridad para mí? Y en base a eso, toma decisiones. Es importante que tomes decisiones. No puedes conformarte con vivir insatisfecha. No puedes conformarte con quedarte amargada o con tener una actitud de víctima, de pobrecita yo. No puedes tampoco quedarte con la actitud de, bueno, yo hice lo mejor que pude. Esos son excusas. Ven delante de Dios. Pregúntale a Dios, Señor, ¿qué hago? Y yo te aseguro, yo te garantizo que la respuesta de Dios va a llegar a ti. El Dios al que yo le sirvo, que es al que tú le sirves. Y si no le sirves, es el Dios al que puedes servirle. Si tú decides abrir tu vida a que sea guiada por Él, nunca se hace el sordo. No juega a las escondidas y siempre encuentra la forma de revelarse a nosotros. Pregúntale, Él te va a hablar. Yo estoy segura porque Él lo ha hecho conmigo. Y aunque te puedo decir que Dios es loco conmigo, también te puedo decir que yo no soy exclusiva para que Él me lo diga. Él también quiere decírtelo a ti. Él quiere revelarte su voluntad. ¿Qué es una mujer exitosa? Una mujer exitosa es aquella que está caminando conforme a la voluntad de Dios para su vida. Una mujer exitosa es la que cumple el propósito de Dios en su generación. ¿Estás tú dentro de esta definición? Puedes decir con toda certeza, en este tiempo de mi vida, estoy caminando en su voluntad para mí. Si la respuesta es sí, felicidades. No hay sentimiento más satisfactorio que sabernos caminando en su voluntad. Y si llegaste a la conclusión de que no, también te felicito. Mira, toma mucho coraje reconocer que no estamos donde deberíamos de estar, conforme a lo que es la voluntad de Dios. La buena noticia es que Él quiere revelarte su voluntad. Él quiere hacerlo. Acércate a Él. Pregúntale. Él te va a responder. Puedes escribirme tus comentarios, decirme cómo te sientes con relación a este tema, compartir con nosotros tu testimonio de vida. Tu testimonio puede bendecir a muchos. Anímate a compartirlo con nosotros en este espacio. Por favor, si este programa fue de bendición para ti, yo quiero este espacio, quiero pedirte que lo compartas con otras. Quiero pedirte que comentes. No te quedes callada con lo que Dios te ha dicho a través de este espacio a tu corazón. Déjanos saber. Doy gracias nueva vez a todos aquellos que tomaron su tiempo para escribir en los comentarios y hacernos saber la bendición que fue el episodio anterior. Te animo, por favor, a que comentes, a que compartas y a que le des like. Hasta nuestro próximo encuentro. Se despide de ti, Emma de la Cruz. Que Dios te bendiga.